Durante este video vamos a desarrollar la implementación de una clase. Eh, Estas clases normalmente en Python te permiten tener funciones que en el dominio de las clases se denominan normalmente como métodos, y particularmente tenemos que desarrollar algunas clases forzosas. Una de ellas es, o por default, que tienen que existir. Una de ellas es el método de inicialización, y los otros métodos ya son optativos dependiendo de qué es lo que queremos que haga nuestra clase. Este video está basado en el desarrollo que hay para la implementación de redes neuronales en el libro de Tariq Rashid, de Make Your Own Neural Network, que introduce en lenguaje Python cómo ir haciendo clases y desarrolla una red neuronal donde se implementan un poco más de métodos un poco más detallados. En el video nosotros vamos a hacer lo más básico: crear la clase, el método de feedforward, inicialización, feedforward y backpropagation para hacer el entrenamiento. Para el entrenamiento vamos a utilizar la base de datos que se denomina MNIST o MNIST. Esta base de datos son imágenes de números, precisamente, que incluyen los targets y como alrededor de 60,000 o 50,000 imágenes con números hechos a mano para el entrenamiento de la red neuronal. Entonces, para iniciar, vamos a crear en nuestra carpeta principal, donde desarrollamos las otras carpetas de las diferentes sesiones, una nueva carpeta. Esta va a ser la número 6 y le vamos a poner ANN. Ustedes le pueden poner como quieran. Yo simplemente, para llevar el orden cronológico de las diferentes actividades que vamos haciendo. Dentro de esa carpeta creamos un nuevo archivo, main.ipython_notebook, para el desarrollo de la actividad. Y lo primero que vamos a hacer aquí en esta sección es crear un bloque de código, y vamos a importar las funciones básicas que necesitamos, como NumPy, matplotlib.pyplot y creo que son las librerías que necesitamos. Entonces vamos a correr vamos a correr esta celda para que nos pida inicializar el entorno virtual. Vamos a utilizar el entorno VM que tenemos en esta carpeta, que es este que está aquí. Lo seleccionamos y una vez que ya queda inicializado, pueden verificar corriendo una terminal y ver en dónde se está corriendo nuestro Python. Para verificar que el entorno que está corriendo es el correcto, abrimos una terminal y podemos escribir. Como que no dejé que activara el entorno. Hay que tener aquí cuidado con estas nuevas métodos que trae Visual Studio. Hay que abrir la terminal, esperar un poquito, porque él solito corre el comando del source. Ven aquí, ya hizo el source y el activate, y ahora sí, cuando yo corro which Python, me dice que es el entorno virtual que está en mi carpeta principal, Lab Session 25B. Entonces, con eso sabemos que nuestro entorno está correctamente inicializado. Ok, una vez que tenemos esta primera parte del código, vamos a correr aquí un
poner un código en Markdown. Voy a cerrar esto. Y vamos a poner aquí ANN class and layout. Por layout me refiero a la estructura que va a tener la red neuronal. Todo este desarrollo también lo pueden encontrar en Gitea, el código de esta sesión. En Gitea le ponen en explorar y buscan ANN. Hay un repositorio que se llama ANN Video, que es precisamente todo lo que estamos viendo aquí: la introducción, objetivos, las clases y métodos, y la estructura y la implementación de la red neuronal que vamos a realizar. Entonces voy a tener estos textos que van en la explicación. La idea es precisamente empezar a crear un bloque de código que define la estructura, la clase de la red neuronal y la estructura básica que va a tener los diferentes métodos, me refiero. Y vamos a ir implementando cada uno de estos métodos para entender cómo funciona la red neuronal y su implementación. Entonces, aquí vamos a crear un bloque de código de Python y vamos a utilizar la palabra clave class para poder definir la estructura de lo que sigue como una clase, que la vamos a llamar ANN. En el código de Gitea la llamamos neurona, pero el nombre de la clase no tiene ninguna importancia. Lo voy a hacer así para que sea un nombre más pequeño. Y por el momento, y vamos a definir la estructura entonces de la clase. Se pone a class, el nombre de la clase, que va a ser ANN, y se ponen 2 puntos para empezar a definir los métodos. Cada método va acompañado primero de la palabra clave def, y en este caso el primer método forzosamente es el init. Y este init lleva 2 guiones bajos, la palabra init, guión bajo de nuevo. Ven que cambia incluso el color de esa palabra. Y por el momento vamos a dejar vacíos, no vamos a poner ningún parámetro o valor que tenga que ser pasado a init. Es simplemente para definir la estructura. Este sería nuestro método de inicialización. Después de este tendríamos aquí nuestro método de feedForward. Def feedForward, no, sin parámetros, donde termina el método. Después de que termina el método, su implementación, aquí sería un pass, es decir, aquí adentro iría toda la implementación. Lo mismo acá. Y nuestro último método sería el backpropagation. Necesitaría aquí un def backpropagation, los parámetros que va a llevar, que en este caso no es ninguno, 2 puntos, su implementación y el pass o un return en caso de que la clase o el método regresara algo después de correr cada uno de estos métodos. Entonces, aquí se acabaría nuestra clase. Claro, la clase en este momento no hace nada, pero la intención es que corramos esta sección de código y veamos que ya podemos crear instancias de esta clase. Por ejemplo, myANN es igual a ANN. Como no lleva nada, simplemente lo que va a hacer es crear la inicialización, ¿no? Init dice
que no tiene argumentos, pero que uno fue pasado. Esto se debe a que normalmente las clases, cuando se crean las instancias y ponemos los paréntesis, es para definir los métodos, las propiedades que se van a pasar. Y siempre hay una propiedad que por default se crea, que se llama self. Cuando hacemos entonces, cuando abrimos los corchetes, creamos ese método que se está pasando automáticamente. Por eso cuando lo corro sin los paréntesis, la creación de la clase de ANN nos da correctamente. Entonces aquí vamos a poner myANN para que nos dé qué tipo de elemento es. Perdón, ahí me faltó. Ahí nos regresa que precisamente el tipo de myANN es una clase. Entonces, bueno, hasta ahí, como comentábamos, no hace nada la clase. Vamos ahora a crear el primer método, que es la inicialización. Entonces, vamos a crear un nuevo bloque de Markdown, un subtítulo que vamos a denominar método de inicialización. Este primer método nos va a ayudar a definir el número de nodos de entrada, nodos en la capa oculta y nodos en la capa de salida. Nuestra red se va a restringir por simplicidad a tener simplemente estas tres capas: entrada, oculta y salida. De esta manera, conociendo los números de nodos en cada una de las capas, podemos inicializar las matrices con los pesos en la red neuronal. Es importante considerar que los pesos en la red neuronal, cuando se crean, deben de ser inicializados de forma aleatoria. Por lo tanto, esta estructura que vamos a definir va a considerar un código más general para que no sea diseñado para una red neuronal de un número de entradas o capas ocultas o nodos en la capa oculta, sino un código más generalizado. Y esto nos obliga a entender mejor los problemas y proponer códigos más reutilizables en futuras aplicaciones. Entonces corremos este bloque y empezamos nuestra inicialización. Para eso me voy a traer el código que tengo en esta sección, lo voy a copiar. C para copiar y creo que V para pegar. Ahí está. Entonces nuestra implementación va a consistir en modificar toda esta sección de código. Y por lo tanto, como comentábamos, el primer elemento que se pasa y que es forzoso es el self, para indicar la propia instancia que se está creando como el elemento principal que se pasa. Después vamos a definir algunos parámetros. Voy a tratar de utilizar variables cortas para que quepan en la pantalla de código. Eso no implica que tengan que utilizar nombres cortos. Es mejor utilizar nombres descriptivos de las variables para entender a qué se refiere cada variable. Entonces aquí vamos a poner input nodes, hidden nodes y output nodes. Dentro de la implementación, lo que necesitamos saber son dos detalles. Existen dos tipos de variables en las clases, que son públicas y privadas.
Hay ciertas variables que queremos que los usuarios puedan consultar o quien utiliza nuestra clase las pueda utilizar, y hay variables que tienen que permanecer cerradas para nosotros. Por ejemplo, el número de nodos no es algo que necesite saber ya el usuario porque él mismo lo propone, de hecho. Por ejemplo, si quisiera crear esta variable que es input nodes, que va a ser más pequeña, y voy a asignarle el parámetro que se pasa aquí como input nodes. Si hago la implementación de esta manera, esta variable es privada. Lo mismo haré para los nodos de la capa oculta, hidden nodes, y o nodes para los nodos de la capa de salida. No quiero que sean públicas, todas estas van a permanecer como privadas. Y las que siguen, que tienen que ver ya con los pesos, estas sí quiero que sean públicas. Por lo tanto, para estas les voy a poner el self para que se indique que van a ser accesibles a través de la instancia, y voy a denominarla WIH para hacer referencia a los pesos de la capa de entrada hacia la capa oculta. Y lo que voy a hacer es inicializar esta matriz con las dimensiones de la red, con los nodos que me dé, y voy a utilizar la variable, la función randn. Vamos a llamarla, es np o numpy.random.randn. Me dice que no está accesible, a lo mejor, aquí me equivoqué, era np en lugar de no, y aquí ya me aparece numpy.random.rand. Hay rand normal o random y randn. ¿Por qué randn? Ahorita vamos a ver por qué. Y las dimensiones que va a tener la matriz de la capa de entrada hacia la capa oculta debe de ser en filas, debe de ser el número de nodos en la capa oculta por el número de nodos en la capa de entrada. Esta estructura resulta, voy a regresar a mi página para poder acceder a ella. Recuerden que es gmarks.itemorelia.com, así como aparece ahí, y entramos aquí en Academy, luego en el curso de inteligencia artificial y automatización, y nos vamos hasta la última unidad, que es redes neuronales artificiales. Lo voy a abrir aquí mismo. Y todo esto lo vimos ya en clase. Vimos el feed forward con una matriz sencilla, y aquí es donde precisamente vienen la definición cuando vimos la estructura de una red neuronal en función de operaciones con matrices. La multiplicación para obtener x, que es el resultado de los pesos por los nodos, por los valores de entrada o los valores que entran a la red neuronal, implican que tengamos esta estructura. W11 se refiere a el peso de la entrada 1 hacia el nodo de la capa oculta, es decir, este es W11, es este. W21 sería el peso de la entrada 2 hacia el nodo, la neurona del nodo 1 en la capa oculta. Entonces, si tenemos otra tercera neurona de entrada o otro nodo de entrada, sería WI3,
que también estaría haciendo la multiplicación del peso W2, 1, que recuerden que es el 1 del W, se refiere al número de entrada, entrada 1, este 2, entrada 2, y por lo tanto aquí tendríamos un W23. Voy a ir acá a esta estructura. W1, W21 y W31. Se tienen que multiplicar el valor de cada entrada por su respectivo peso y sumarlos considerando si tiene vallas o no tiene, y después aplicar la función de activación. Por lo tanto, la capa oculta o los nodos en la capa oculta definen el número de filas. Por eso aquí las filas. Y los nodos de la capa de entrada, el número de columnas. Seguimos la misma estructura para WHO, que sería los pesos de la capa oculta a la capa de salida. NumPy random.randn, y sería algo parecido. Ahora serían el número de nodos, lo define ON, y las columnas HN. Una vez hecho esto, podemos dar por terminado nuestra implementación. Y simplemente, si necesitáramos regresar a algo después de la implementación, como un print o algo, podríamos aquí poner un return, pero la verdad es que no es necesario. Bueno, en nuestro caso no es necesario, por eso le vamos a dar el pass. Corremos este bloque de código para que se actualice la clase ANN con la implementación que tenemos ahora, y vamos a ponerle myANN es igual a ANN, y tenemos que pasarle, recuerden, los diferentes parámetros. Aquí ya nos aparecen como que debe de ser un input node, el primer parámetro, el segundo parámetro, el tercer parámetro. Ustedes pueden ver aquí, esto aparece como any, indicando que puede ser cualquier tipo de variable. Ahorita vamos a mejorar ese detalle, pero primero vamos a correrlo así. Vamos a ponerle 3 nodos en la capa, 3 de entrada, 3 de oculta y 3 de salida, por ejemplo. Entonces, corremos el código. Aquí nuestra clase ya fue inicializada y podemos acceder a algunos parámetros o variables, como habíamos dicho, solamente las públicas. Algunas de ellas, como lo indicamos acá, solamente son los pesos, que son los que realmente nos interesan en este momento. Le ponemos punto, aquí están. De hecho, aquí nos aparecen ya los otros métodos, backpropagation y feedforward, y WHO y WIH. Entonces, por ejemplo, este debe de ser una matriz de 3×3, y lo que quería que visualizáramos aquí, con randn, los pesos que se inicializan son tanto positivos como negativos y tienen una desviación estándar típica de un sigma. Creo que la media es, no recuerdo bajo qué condiciones crea randn, déjenme ver aquí. Una distribución estándar normal. Dice que lo que genera es dependiendo de los argumentos, genera un arreglo con dimensiones de los parámetros que se manden, y dará una distribución normal con una media 0 y varianza 1. Entonces, a diferencia de este otro parámetro, si inicializamos con rand en lugar de randn, voy a correr de nuevo la clase para que se actualice, la vuelvo a crear y ahora veo los pesos. Si se fijan, ahora este método inicializa, pero todos estos valores son positivos.
Por experiencia, hemos visto que cuando se inicializa con solo pesos positivos, la red tiende a tener problemas durante el entrenamiento. Por lo cual, la recomendación siempre es inicializarlo con valores positivos y negativos. Algunas opciones son, por ejemplo, cuando se hace la inicialización, aquí simplemente restarle menos 0.5 para que nos dé valores positivos y negativos. O si se fijan, aquí hay valores, todos los valores son pequeños, no pasan de 1. Y este otro método, randn, voy a imprimir who. Hay valores positivos, negativos, pequeños y algunos mayores a 1. Entonces, este método es mejor ya que nos da una diversidad de valores diferentes. Por lo tanto, vamos a modificar nuestro código para utilizar randn, ¿sí? En ambos casos. Actualizamos nuestro código y ya podemos ver los resultados. Acabo de hacer una modificación en el código, ya ahora me indica que no es de cualquier tipo la variable que debo de mandarle como input nodes, sino ya ahora me dice que es un entero. Esto se hace definiendo aquí el nombre de la variable, poniéndole 2 puntos y luego el tipo de variable que quieres. Si va a ser un flotante, si va a ser un string o si va a ser un entero, se le pasa de esta manera. Se puede hacer más robusto para verificar que efectivamente sea el tipo de variable y si no lo es que marque un error. Pero no nos queremos tardar tanto en la implementación, sino más o menos entender cómo hacer este tipo de cosas y poder continuar. Hasta este punto ya tenemos la creación del objeto o la instancia de ANN, pero aún no hace nada. Entonces solo se crean los pesos, por lo que nuestro siguiente objetivo es hacer crecer estas implementaciones o métodos. Por lo tanto, vamos a proceder a crear el feedforward. Y para eso vamos a crear aquí una segunda sección para el feedforward. Les recuerdo que todo el texto lo estamos sacando del repositorio. Aquí lo estoy viendo en modo row para poder copiar el contenido del repositorio, ¿sí? Solo activan dándole clic al archivo, que en este caso es el readme, y luego row para poder ver el código que está implementado, el texto en Markdown en este caso. Entonces nuestro siguiente paso es, una vez que creamos la conexión a través de los pesos y los nodos, es la implementación de calcular lo que entra a nuestra red artificial, a nuestra red neuronal artificial, inputs, multiplicar por los pesos. Cuando tenemos esta multiplicación de los pesos por las entradas, a este parámetro le vamos a llamar X. Y después, dependiendo del tipo de función de activación, vamos a aplicar la función de activación a X para tener nuestra salida. Esto sería la salida de la capa oculta y por lo tanto ahora estas serían nuestras entradas. Multiplicar por los pesos de la capa oculta a la capa de salida, obtendríamos X. De nuevo, le aplicaríamos nuestra función de activación y por fin tendríamos la salida. Considerando esto, lo voy a convertir a texto para que se vean las ecuaciones. Lo que vamos a tener es la multiplicación de WIH por I para obtener XH, función de activación sobre
XH, perdón, aquí es sigma, ¿sí? XH, aplicar la función de activación. XO sería WHO por O-H, y esto nos daría nuestra salida de la capa oculta, que sería sigma, o la función de activación, de XO. Eso es lo que tendríamos, ¿no? Esta es la implementación que vamos a hacer para nuestro feed forward. Por lo tanto, vamos a traernos el código que tenemos aquí. Copiamos con C y pegamos aquí. Perdón, V, ahí está. Entonces, feed forward va a necesitar self y va a necesitar las entradas. Inputs. No necesita nada más. Por lo tanto, con esto procedemos a nuestra implementación. Nosotros le vamos a pasar las entradas como una lista, debido a que la base de datos del MNIST viene implementado de esa manera. Entonces, para hacerlo más fácil, lo vamos a adaptar a la lectura de los datos como una lista. Por lo tanto, para poder realizar la multiplicación, esta lista se tiene que convertir en una matriz. Inputs, por lo tanto, va a tener la siguiente estructura. Este es inputs con minúscula. Sería la conversión de numpy.array de inputs, que es lo que estamos pasando como la lista. Y vamos a utilizar vamos a indicarle que esta matriz o este arreglo que va a crear tenga unas dimensiones mínimas con n de min de 2, es decir, que sea una matriz con filas y columnas. Como va a ser una matriz fila, lo vamos a convertir en una matriz columna para que se pueda multiplicar, debido a que las entradas van multiplicadas por W. Entonces, la estructura que debemos de tener es que estas entradas son un vector columna, ¿sí? Con eso lo logramos. Incluso aquí podemos, solo para cuestiones de ver cómo se hace la conversión, vamos a ponerle aquí un self.inputs. Vamos a correr esta parte. Y vamos aquí a, por ejemplo, entonces voy a probar esto. Sería myANN, sería ANN 3,3,3. Y luego myANN.feedForward. Y le voy a pasar los datos en una lista, 0.1, 0.2 y 0.3. No me está regresando nada, todavía no estoy haciendo ninguna operación. Lo que quiero aquí que vean es que myANN.inputs es un vector columna que ya se transformó, ¿sí? Ok, aquí me equivoqué. Aquí era 0.1. Ajá, listo. No me marcó ningún error porque todavía no hago la multiplicación, pero bueno. Voy a quitar el self porque realmente no lo quiero ver desde fuera. Simplemente voy a necesitar realizar operaciones con inputs. Entonces, XH sería igual a numpy.dot o la multiplicación matricial de las Ws. Estas Ws, a pesar de que están acá en este otro método, debido a que tienen el self, sí las puedo llamar. Entonces puedo poner self.wih multiplicada por inputs. Entonces aquí estoy haciendo la multiplicación, ya tengo XH, ahora OH sería aplicar la función de activación.
Por lo tanto, necesito la función de activación para poderla implementar. Esto implicaría que necesito hacer otro método para llamar a la función de activación y llamarla desde aquí. Para eso Python tiene implementadas unas funciones ya listas para hacer esto. Entonces mi función de activación o activation function va a ser igual a lambda, que lo que me permite este lambda es crear una función en una sola línea de código. Entonces la función lambda, que depende de x, va a ser igual, para eso son los dos puntos, a 1 sobre 1 más numpy.exp de menos x. Recuerden que esta es la implementación de la función sigmoide. Por lo tanto, con esa sección de código, con esta implementación que hice aquí, puedo llamar a mi función de activación para aplicarla en XH. Y aquí ya tendría calculado la salida de la capa oculta. Ahora necesito calcular, esta sería la primera parte para calcular OH. Ahora necesito calcular OO. Entonces, XO sería igual a... Voy a utilizar otro método para hacer la multiplicación, para que se vean los dos. Sería self.who por arroba por las entradas en esta nueva capa, que sería OH. Esta es la forma de aplicarlo. Por lo tanto, OO sería igual a la función de activación, que es la función que tengo ahí, de XO. Y en este caso sí voy a regresar, porque quiero que me calcule siempre la salida. Entonces, en lugar de un pass, aquí sí le voy a poner return y le voy a poner OO. Corro este bloque de código y vuelvo a correr este bloque de código. Ya esto me va a permitir crear la función y me va a calcular la salida. Entonces, esto que tienen aquí ya es el resultado de la red neuronal. Tal vez para que nos den resultados más o menos similares, porque es posible que, dependiendo de la versión de NumPy, las semillas pueden cambiar. Entonces, voy a definir hasta acá, hasta el principio, una semilla. numpy.random.sit. Con esto definimos la semilla. Vamos a ponerle un 12. Aquí donde se hace la implementación antes de los pesos. Aquí. Corro, recuerden que aquí ya tenemos implementado feed forward. Entonces, corro este bloque de código para que se defina de esta manera. Y se supone que si corro esta inicialización y la multiplicación, siempre me debería dar el mismo resultado, porque los pesos están inicializados igual. Ok, ahí está. ¿Sí? Ya no cambia cada vez que lo corro. Entonces, la semilla fue el 12, pero como les comentaba, dependiendo de la versión de NumPy, puede variar los métodos. Pero el chiste es de que esto se mantenga para que durante el entrenamiento tengamos reproducibilidad de resultados. Ok, ahora vamos a implementar la retropropagación, que es el ajuste de los pesos. Vamos a cambiarnos acá una diapositiva. La retropropagación es el ajuste de los pesos del error hacia las diferentes capas. Considerando esta estructura para n entradas, pero únicamente para una red que tiene una capa de entrada, capa oculta y capa de salida, lo que necesitamos es sacar los errores en esta última capa y después multiplicarla por la transpuesta
de los pesos de la capa oculta hacia la salida, y con esto obtenemos el error en la capa oculta. Y hay que recordar entonces que una vez que se tienen los errores, lo que necesitamos es calcular el gradiente. El gradiente sería la derivada del error respecto a los pesos. Y esta derivada implica que saquemos la derivada del error de la salida al cuadrado. En nuestra versión matricial, esto sería la diferencia de los targets menos los errores, menos la salida, perdón, que nos genera la red neuronal durante el feed forward. Este resultado sería su transpuesta por la misma, y esto nos daría el error al cuadrado. Por lo tanto, la regla de la cadena, aplicando la regla de la cadena, sería que la derivada del error respecto a los pesos es igual a la derivada del error respecto a la salida por la derivada de la salida respecto a los pesos. La derivada de esta primera derivada, que es la derivada del error respecto a la salida, implica que desarrollemos estos dos vectores, que sería los targets transpuesta por los targets, derivándolo respecto a OK. Esto va a dar 0. Aquí nos quedaría menos 2 t, los targets por cuando se le aplica la derivada se pierde la transpuesta, y aquí también se queda solamente OK, 2OK, porque esto es como equivalente al cuadrado, y por lo tanto toda esta diferencia nos queda menos 2tk, menos 2 por tk menos 2ok. Factorizamos el 2 y por lo tanto nos queda que todo esto es igual a menos 2 veces el késimo error, que nos referimos ya a cada una de las salidas de los vectores. Y ahora tendríamos que sacar la derivada de la salida respecto a los pesos. Esto implica la función sigmoide de los valores de x, que son las multiplicaciones de las entradas por los pesos. Considérese que cuando hablamos de esto, la salida de esta capa se le conoce como la jésima salida, que serían las entradas para la siguiente capa. Entonces, esto implica que el resultado sea la función sigmoide de las entradas multiplicadas por los pesos, o refiriéndonos a las salidas de la previa capa, por 1 menos la salida de esa misma capa por las entradas o las salidas de la capa anterior. Por lo tanto, al agregar ya todo esto junto, sería menos 2 por el error. Creo que acá está mejor. 2 por el error por la salida de la capa anterior, por 1 menos la salida de la capa anterior, por las entradas de la capa anterior. Entonces vamos a poner todo esto en la función ya sigmoide para la implementación del backpropagation. Y una vez que se tiene esto, se actualizan los pesos, indicando que los pesos nuevos es igual a los pesos anteriores menos el learning rate por el gradiente del error respecto a los pesos. Voy a escribir la ecuación para dejarla en función no genérica, sino de los pesos de la capa oculta a la salida. Este sería el error de salida. Aquí hay que considerar que este error va multiplicado por 2, pero debido a que también va a estar multiplicado por el learning rate, es mejor eliminar esos factores y únicamente dejarlo afectado por el learning rate. Entonces este 2 lo vamos a quitar
Este sería los pesos de la capa oculta a salida, la salida de la capa oculta, que serían pues nuestras entradas. En esa capa, aquí HO, OH y este sería OH. Prácticamente toda esta sigma WHO por OH pues es la salida de la capa oculta. Más bien, es nuestra salida en OO. Esto se puede reescribir, lo voy a simplificar para que sea más fácil escribirlo en código, como todo este sigma no es más que la salida OO por 1 menos O y este último sería OH. ¿Sí? Así sería error por la salida, por 1 menos la salida, por la salida de la capa anterior, que es la capa oculta. Entonces vamos a traernos el código de esta sección con C y lo pegamos aquí con V y vamos a modificar la parte de la retropropagación. Aquí ponemos self y para hacer la retropropagación se requieren diferentes parámetros. Las entradas, los targets y el learning rate. Entonces, todos estos parámetros los vamos a meter en unas variables más sencillas de manejar. Por ejemplo, learning rate lo vamos a poner en LR. Y inputs y targets vamos a hacer exactamente lo mismo que hace rato. Inputs es igual a numpy.array de inputs y le vamos a dar las dimensiones mínimas de 2, punto transpuesta. Vamos a hacer lo mismo para targets y lo vamos a poner en targets. Aquí, targets. Para poder sacar el error necesitamos calcular la salida de la red neuronal, es decir, calcular el feed forward. Podríamos llamar a la función de self.feedForward, pero vamos a necesitar muchos de estos parámetros que están aquí. Por lo tanto, es más fácil calcularlos, ya que y dejar solamente el feedForward para predicciones y el backpropagation para el entrenamiento. Copiamos entonces todo lo que es OH y OO desde aquí y vamos a meterlo aquí en los cálculos. Entonces, esta de inputs ya no es necesaria porque ya la tenemos ahí arriba. Sería self W y H por inputs, lambda, ahí está, para la activación, la función de activación. Calculamos OH, OO, para hacer las multiplicaciones. Aquí lo vamos a cambiar por arroba, para dejarlo más rápido. Y aquí al final es donde ya tendríamos que calcular nuestro error. Este le vamos a llamar O, el error de salida.
Y pues no es más que targets menos la salida. La diferencia entre estos dos es nuestro error. Y vamos a cambiar aquí la nomenclatura, entonces, como error en la salida, error en la capa oculta. Okay. Sería, nuestro error en la capa oculta sería la multiplicación de la transpuesta de WHO, de self.who.transpuesta, por el error de salida. Eso es lo que nos da nuestro error en la capa oculta. Y ahora sí, entonces la modificación a los pesos, WHO sería igual a la suma de estos pesos. Bueno, lo vamos a dejar explícitamente como el valor anterior, y ya la actualización de los pesos es todo esto, que sería menos 2, ya quedamos que el 2 lo vamos a quitar, y vamos a aplicar el learning rate solamente. Entonces menos, con este menos que está aquí, nos va a quedar como más el learning rate de, ya habíamos quedado por ahí, que es, aquí está arriba nuestra ecuación, el error por la salida, por 1 menos la salida, por la salida de la capa anterior. Learning rate por el error de salida, por la salida, por 1 menos la salida. Todo esto, o sea, toda esta, ya estas diferentes multiplicaciones nos van a dar una matriz que sería ahora sí multiplicada y por la salida de la capa oculta, punto transpuesta. Entonces vamos a ver que no nos marque ningún error de los valores de salida. Aquí tenía implementado ya estaba marcando que nos diera WIH y WH2. Nada más voy a pasar uno. Pues corremos creamos nuestra red neuronal. Es igual a ANN 3,5,3, o sea, 3 entradas, 5 en la capa oculta y 3 de salida. Y le calculamos el backpropagation. Tenemos que pasarle 3 valores de entrada, 0.1, 0.2, 0.3. Las targets, 0.01, 0.01 y 0.99, y un learning rate de 0.3 para que se vea. Si corremos esto, ya ahí tenemos 5 columnas debido a la capa oculta, que son 5. Y cada vez que corramos este backpropagation nos va a dar valores diferentes. Necesito copiarlo y pegarlo aquí abajo, porque si lo vuelvo a correr aquí le inicializa y lo vuelve a correr, entonces no me serviría ver eso. Aquí ya pueden ver que de uno a otra ya hubo un cambio drástico en los valores de los pesos. Por ejemplo 48, y aquí está en 46. Si lo vuelvo a correr, cada vez que lo corro se van ajustando los pesos, pues para que la salida de la tercera neurona apunte a este target de que en 1 cuando estas entradas dan este valor. Entonces, pues ya tenemos nuestro código corriendo bien. Esto mismo hay que copiarlo, lo pegamos aquí y lo cambiamos para modificar los pesos de la capa de entrada a la capa oculta.
Aquí igual, WIH, learning rate, aquí sería el error de la capa oculta, el error de la salida de la capa oculta, por 1 menos la salida de la capa oculta, y aquí serían las entradas. Entonces ahora sí ya no es necesario pasar un return, ya nos quedamos con el pass, porque ya no necesitamos estar corriendo esto de forma, como lo vamos a correr de forma iterativa, no vamos a necesitar imprimir en cada uno de estos el posible comportamiento de la red. Entonces corremos esto, ya no nos marca ningún error, quiere decir que las multiplicaciones están correctas y ya vimos que el learning rate que le estamos poniendo está funcionando. Hasta este punto tenemos ya la red neuronal funcionando y con el backpropagation. Ok, ahora vamos a trabajar la red neuronal, bueno, más bien la vamos a entrenar con la base de datos. Entonces vamos a abrir aquí un nuevo de Markdown y le vamos a llamar a esto el MNIST Database. Esta base de datos la vamos a bajar de mi página de internet. Ahí tienen el link en el video. Y al final, donde está Resources, tenemos por aquí el repositorio de la base de datos del MNIST. Solamente es necesario que lo descarguen en zip, lo descomprimen y una vez que esté descomprimido, vamos a poner esos archivos en la misma carpeta del proyecto. Yo los tengo ya por aquí, estos dos, el test y el train. Voy a moverlos a la carpeta, bueno, los voy a copiar. Los voy a mover a la carpeta donde estamos trabajando. Aquí están ya los archivos MNIST test y MNIST train. Y pues vamos a empezar a trabajar con ellos para que vean qué es lo que tiene y cómo acceder a su información. Entonces, primero vamos a crear un objeto tipo archivo al utilizar el comando open. Perdón, aquí está en Markdown, ahí está en Python. Y aquí vamos a poner el nombre de el MNIST. Aquí está MNIST bajo el nombre del archivo, el train. MNIST train.csv. No sé por qué no lo detecta, pero normalmente lo detecta. Si nos da este tipo de salida, quiere decir que ya abrió el archivo y tiene acceso a los datos. Lo que vamos a hacer a continuación es, voy a cerrar esto, listar o más bien sacar la lista de todos los datos que están en el archivo, y esto se hace a través de un método de archivos que se llama readlines, este que está aquí. Y si imprimimos lo que nos da list, aquí podemos ver ya cada una de las instancias, donde en la misma base de datos nos indica que el primer objeto es el target y los siguientes datos son los píxeles de la imagen que se quiere probar, más bien que se tiene para el entrenamiento, y es una imagen de 28 por 28 píxeles. Esto lo estoy viendo en el dataset del MNIST. Aquí no le puse descripción, yo creo que próximamente en algunos días aquí aparecerá ya la descripción de precisamente del MNIST. Entonces,
Una vez que ya el archivo ha sido leído, lo podemos cerrar. Aquí le vamos a poner file.close para cerrar el archivo y nos vamos a otra celda. Vamos a implementar aquí ahora el sacar solo los valores de la imagen alguna de las instancias, por ejemplo, list, que ahí están todas las instancias. Vamos a agarrar alguna instancia, no sé, la 30.000. Ahí está la 30.000. Esta es la instancia 30.000, su target y sus imágenes, y sus píxeles, perdón. Lo que vamos a hacer es sacar todos esos valores y ponerlos en una variable que le vamos a llamar values. Y vamos a utilizar un método que se llama split, que lo que hace es separar cada uno de estos valores en un arreglo, en una variable tipo arreglo, separándolos considerando el tipo de separador que le pasemos aquí. Entonces, en este caso son comas. Y si ven aquí, nos hace el arreglo con cada uno de los elementos. Solamente que todos estos elementos todavía son strings y tenemos que pasarlos a un arreglo tipo flotante o entero. Entonces estos valores, ya para poder crear la imagen, la vamos a poner aquí en image, una variable. Y values lo vamos a convertir a un arreglo. Solo necesitamos después, desde la posición 1 en adelante, entonces le vamos a poner que desde la 1 hasta el final nos ponga los valores en image. Ahí está, ¿no? Ya le quitamos el 3. Y para convertirlo a array vamos a utilizar un método que se llama numpy.asArray. Vamos a decir que es este. Y luego se le indica el dtype, como el tipo de arreglo que queremos. Le vamos a pasar un flotante. Lo vamos a pasar como flotante, aunque la imagen es entera. Puede ser flotante o entera. Creo que no hay realmente ningún detalle. Ahí está. Entonces ya estos valores aquí son los píxeles, los valores de los píxeles. Vamos a graficar esta imagen con plt.imshow de imshow y vamos a ponerle la imagen y le vamos a hacer el reshape a esa imagen. Reshape 28 por 28 para que se vea los píxeles como debe de ser. Perdón, aquí plt.show y ahí está. Bueno, hay un detalle que el imshow toma un mapeo diferente, entonces aquí hay que pasarle un cmap. Creo que se le pasa como Grace, algo así. Ahí está. Con esto se ve la imagen ya como es. Y el target, pues hay que recordar que está values. Está en la posición 0 exactamente, ¿no? Ahí está el target. Ya me dice que es un 3. Si cambiamos de instancia, no sé, la 120, ahí vemos la imagen. Parece un 2. Y el target nos dice que es un 2. Y lo que vamos a hacer es pasarle cada uno de estos datos a la red neuronal para que se entrene con las imágenes y con el target. Solo hay que considerar que estos datos que vemos aquí, que hace rato mostrábamos acá como en la matriz, son valores que van de 0 a 255 porque es una imagen en escala de grises. Y lo que tenemos que hacer es reajustar o normalizar los datos de entrada para que los pesos de la red neuronal no se vuelvan muy pequeños y sean muy sensibles a variaciones en los datos de entrada.
Esto normalmente se hace siempre con el preprocesamiento de los datos de entrada. Por lo tanto, vamos a crear ya nuestra red neuronal aquí adelante. Vamos a definir los datos de entrada, más bien los nodos de entrada, capa oculta, salida, un learning rate. Y vamos a leer estos datos que están en la imagen, pasárselos a la red normalizados y estar entrenándola para ver si nos puede hacer la clasificación. Entonces, ya que tenemos nuestros datos, acá hay que considerar que la longitud de la lista, todo lo que le vamos a pasar para el entrenamiento, son 50,000 imágenes, efectivamente. Y entonces, lo que les comentaba, vamos a crear aquí un pequeño bloque de código y a este le vamos a llamar el entrenamiento del dataset del MNIST. Entonces, aquí vamos a definir ya las características de nuestra red, todo lo que vendrían a ser nuestros hiperparámetros. Que serían los nodos de entrada. Como son 28 por 28 píxeles, esos serían el número de nodos que tendríamos. Esto es realmente el resultado, ya es 784. Y esto se debe a que cada uno de los píxeles va a entrar a nuestra red neuronal para poder identificar. Los nodos en la capa oculta, vamos a empezar con una cantidad pequeña, 100. Pero lo recomendable a veces es que para que el polinomio que crea la red neuronal tenga un orden o grados de libertad adecuados, pues al menos sean la mitad del número de entradas. Pero pues a veces una red neuronal sencilla es suficiente. Lo que sí no podemos modificar pues son las clases de salida o el número de nodos en la capa de salida, ya que queremos que la red clasifique los números que están escritos, que están en manuscrita de hecho, y que van del 0 al 9. Entonces estos números son los que se le van a pasar a la red y las clases que nos va a definir van a ir del 0 hasta el 9. Por lo tanto son 10 nodos de salida. El learning rate vamos a definirlo ahorita de 0.1 para ver si con eso se puede crear una red adecuada. De nuevo la vamos a llamar myANN, la clase es ANN y le pasamos los parámetros que son los input nodes, los de la capa oculta, que son hidden, y output. Se llaman nuestras variables, se llaman igual que los parámetros en la clase. Se puede hacer eso de output nodes es igual a output nodes o directamente se puede escribir el nombre de la variable. Y pues nos hace falta, no, ya sería todo, con esto la inicializamos. Y ahora nos tocaría implementar nuestro entrenamiento. Vamos a repetir esto primero una época. Y después de eso vamos a poner más épocas para ir corriendo el código. Entonces para en el rango de las épocas vamos a hacer el barrido de todo el listado. Entonces for
instance, bueno, vamos a ponerle record, lo tenemos en el repositorio, que para cada registro en el listado, entonces lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que acá arriba. Vamos a sacar los valores, values es igual al record, en este caso, split de las comillas, y vamos a los datos que van a entrar a la red neuronal los voy a normalizar. Entonces hay que recordar que todos los datos que me voy a quedar son los de NumPy array, as array, y le voy a decir que es para values con un dtype tipo entero, y este resultado lo voy a dividir entre 255, lo voy a multiplicar por 0.99 y le voy a sumar más 0.01. Esto lo estamos haciendo considerando que la función sigmoide, recordar que nunca llega a el valor de 1 y tampoco nunca llega a 0. Por lo tanto, para evitar que el entrenamiento intente llegar a estos valores, vamos a utilizar como límites superior e inferior 0.01 y 0.99. Y con eso vamos también a normalizar. Entonces nuestros datos, que son lo que va a entrar a la red neuronal, ya estarían de esta manera normalizados. Bueno, aquí este es porque el target viene en los valores, que recordar que este es desde la posición 1 en adelante, lo que nos quedamos. Debido a que este número 2, que es el target, debo de relacionarlo con mi red neuronal. Es decir, si tengo 10 salidas en la red neuronal, entonces la 0 le va a corresponder al 0, el 1 para el 1, la 2 para el 2, o sea, la tercera neurona. Tengo que hacer un arreglo que contenga el número de salidas, pero solo debo de poner en punto 99 o lo más cercano a 1 la que esté relacionada con la posición, con el número que es el target. Entonces, este número 2 lo voy a utilizar como índice. A este le vamos a llamar entonces index, que es donde va a estar la posición del target. Y voy a crear una para los targets que esté creada con ceros, numpy.ceros, con el número de nodos. Vamos a hacerlo acá para que me entiendan a qué me refiero. Con esto creamos un vector que tiene 10 posiciones, todos están en ceros, pero en la posición del índice vamos a poner ahí el 0.99 para que entonces el respectivo target active solamente esa salida. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos creando este direccionamiento para que cada instancia agarre el target y lo ponga en punto 99 durante el entrenamiento. Y lo único que nos queda por hacer aquí es llamar a la red neuronal y el método de backpropagation y le pasemos los datos de entrada, que es el
data, los targets, que es target, y el learning rate. Aquí se acabaría nuestro for para recorrer cada uno de los registros del listado, que son 50,000 imágenes, y luego aquí hagamos otro pass para las épocas. Voy a borrar esto de aquí ya. Bueno, aquí antes de que se me pase, en el entrenamiento donde creamos los ceros, para aprovechar que también, o propiciar de que el target no busque el valor mínimo al que nunca va a llegar, de 0, la función sigmoide, aquí donde inicializamos en 0, le vamos a sumar un 0.01 para como el límite mínimo de la sigmoide, ¿no? Entonces, con eso es con lo que vamos a entrenar. Y vamos a correr este entrenamiento entonces. Se va a tardar aquí un ratito. Y una vez que termine, lo que vamos a hacer es ahora probar nuevamente la red, pero ahora con el feed forward. De nuevo, los valores son algún dato de la entrada. Para no utilizarlos con los que entrené, vamos a abrir ahora un nuevo archivo que sería nuestro mnist test, y aquí quedarían nuestros nuevos datos. Entonces, el listado número 2 sería igual a file 2.readlines, y los valores ahora los extraeríamos del listado número 2. Aquí podemos cerrar ya el archivo 2. Hasta aquí corro. Aquí ahora sí los valores del listado número 2. Voy a agarrar alguna entidad. Hay que considerar que esta del entrenamiento esta del test tiene menos datos. Vamos a agarrar el número 1000. E igual le vamos a aplicar el split. Y vamos a aplicar también la normalización. Y esta sería igual a exactamente lo mismo que hicimos aquí. ¿Sí? De los valores de 1 en adelante por entre 2.55 por 0.99 más 0.01. Aquí ya tenemos el dato, entonces lo vamos a pasar directamente a la red neuronal, pero ahora en lugar de backpropagation vamos a utilizar el feed forward, y recuerden que feed forward solo ocupa los datos, ¿no? Y como resultado me va a dar la salida de la neurona. Este valor, pues no sé qué número es, pero precisamente lo voy a ver aquí. Las salidas que estoy teniendo de la red neuronal son las probabilidades de que pertenezca a un número. Si ustedes se fijan, esto es e a la menos 4, o sea, 0.00001, o sea, probabilidades muy bajas. La más alta está por aquí, que es, bueno, no tan alta, está por aquí, 22%, entonces no es muy alta tampoco. Y la que sigue es esta, de 95% o 0.95. Claro, 0.95. En porcentajes, esto sería un 95%. Esto implicaría que este es un 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, lo que nos dice, o lo que nos está tratando de decir esto, es que esta imagen, vamos a traernos un poquito aquí del código para imprimirla, nos está diciendo que
nuestra imagen que estamos viendo aquí sería un 9, ¿no? Entonces ahí está, un 9. Vamos a agarrar otro dato, no sé, el 345. Corremos el código y los dos más grandes son estos dos, pero nuevamente este es como de un .1 y este es .96. Entonces indica que es un 1. Vamos a ver la imagen. Efectivamente es un 1. Y vamos a probar otro más. C500. Corremos código, porcentajes 0, 1, 2, un 3. .99 dice que es un 3. Y efectivamente es un 3. Bueno, aquí está ya nuestra red neuronal entrenada y probada con diferentes imágenes. Claro, aún le faltan muchos métodos que implementarle, como para determinar el score, o durante el entrenamiento, durante este proceso aquí del entrenamiento, estar calculando el error que tiene la red e ir imprimiendo este error cada época para ver que mejore la red neuronal. Cosas que normalmente en un framework como TensorFlow o Scikit-learn ya vienen implementadas, y cuando se corren la optimización o el gradiente por descenso, vamos observando o imprimiendo cuál es el resultado del comportamiento de la red neuronal. No obstante, para no hacer un video tan largo de la implementación de esta red, vamos a dejar esas otras implementaciones, que serían el graficar el error de la red, del comportamiento de la red neuronal durante el entrenamiento, y el cálculo de los targets para ver el cálculo del score para ver qué tan buena es la red después del entrenamiento, porque tendremos que evaluar las 10,000 imágenes que vienen aproximadamente en este otro listado. Déjenme ver cuántas imágenes son. En el list 2 son, sí, 10,000. Entonces tendríamos que correr de a una por una y ver qué porcentaje, ¿no? Cuántas le atinó contra el total, y sacar el score de la red neuronal. Y eso lo podemos implementar en un for muy parecido a este, donde se leen cada uno y simplemente se compara el target con el valor que me está dando la red neuronal como el más alto, y hago mi clasificación. Pero como les comentaba, para no hacer el video tan largo, lo vamos a dejar hasta ahí. La idea es ver cómo se crea la clase, cómo se crean los diferentes métodos de esta clase que es la red neuronal, el feedforward, el backpropagation y el entrenamiento con una base de datos, que en este caso fue el dataset de MNIST, que son las imágenes escritas a mano, a manuscrita, y que fueron entrenadas para la red. Hay muchas cosas que hacerle todavía a la red: modificar el número de nodos en la capa oculta, modificar el learning rate, aumentar el número de épocas, etc. Pero con estos primeros datos, la red neuronal dio resultados bastante aceptables. Bueno, esto sería todo de este video, y espero que les sirva. Hasta luego.